En este módulo vamos a revisar los aspectos societarios vinculados al contrato de consorcio sin contabilidad independiente. Cabe recordar que este tipo de contrato asociativo se encuentra regulado en la Ley General de Sociedades, con características propias que la distinguen de las personas jurídicas que genera esta norma legal. Revisemos. Módulo 1. Aspectos societarios. Definición de consorcio. El artículo 445 de la Ley General de Sociedades señala lo siguiente con respecto a un contrato de consorcio. Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa, con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio, que se le encargan y aquellas a que se ha comprometido. Al hacerlo, debe coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los procedimientos y mecanismos previstos en el contrato. Una característica fundamental que vamos a identificar en este tipo de contrato asociativo es que va a haber una participación activa por cada uno de los integrantes del consorcio, a diferencia de otro tipo de contratos asociativos. El objetivo al final es generar un beneficio económico para cada uno de sus integrantes, pero respetando su propia autonomía. Es decir, no va a haber, por ejemplo, una figura de una fusión, una escisión o la constitución de una persona jurídica, un tema que probablemente constituir tome un poco más de tiempo y también el hecho de salir de esto también puede que sea un poco más difícil. Entonces, la facilidad con la cual tenemos para entrar y salir en el tema de negocios nos puede brindar este tipo de contrato asociativo. Cabe recordar que en el contrato de consorcio debe estar estipulado cuáles son las actividades que se compromete cada miembro. Cada uno debe participar de forma activa, nuevamente repito, dentro de este esquema. Sin embargo, es pertinente que nosotros hagamos una clara diferencia entre la participación activa, característica propia de un consorcio, versus participación pasiva. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos situaciones en las cuales realmente no se considera las características dentro de cada uno de los partícipes de este contrato asociativo y más bien se trata de contratos de asociación en participación encubiertos. Veamos. Bajo el esquema del presente taller, nosotros hablamos de un contrato de consorcio sin contabilidad independiente, que se caracteriza particularmente porque nosotros consideramos que uno de los integrantes del consorcio va a adquirir el papel de operador. Este operador va a centralizar determinadas transacciones que realizan los partícipes con respecto a sus clientes o a sus proveedores. Pero cabe recordar que cada uno de los partícipes tiene una participación activa dentro del contrato de consorcio. En el caso específico que nosotros tenemos para asociación en participación, debemos de considerar lo siguiente. Tenemos dos, el asociante y el asociado. El asociante, en el caso de contratos de asociación en participación, realiza las gestiones, la parte operativa, da la cara por el contrato asociativo. Mientras que los asociados simplemente tienen una participación pasiva y lo único que buscan es un tema de utilidades. El papel a lo sumo de los asociados probablemente sea aportar bienes, nada más. Entonces, ¿qué gran diferencia con respecto al contrato de consorcio? Sin embargo, puede que ustedes digan, pero en realidad yo estoy con un consorcio, pero más parece asociación en participación. Eso hace que lo descalifiquen legalmente. Recordemos que no es algo que va a ser sujeto de análisis por parte de SUNAT, no va a ser inscrito en registros públicos, simplemente es un contrato asociativo, pero que se espera que dentro de sus cláusulas establezcan estas reglas que permitan una participación activa por cada uno de ellos. Esto es un tema de índole legal, pero no creo que descalifique
por ejemplo, un contrato de consorcio por este hecho. ¿Cuáles son las razones por las cuales optaríamos por realizar un consorcio? En un contrato de asociación en participación, usualmente los asociados tienen una participación pasiva, como les indicaba hace un momento. Dado que es él, nuevamente viendo gráfico, el asociante quien realiza esa labor activa de representar al contrato asociativo, mientras los otros no. ¿Qué sucede, por ejemplo, si cada uno de estos miembros de la asociación en participación, de estos asociados, quieren tener un papel más activo dentro de este contrato asociativo? Ya no estaríamos definiendo una asociación en participación, sino más bien tendríamos que buscar una nueva figura, y es ahí donde aparece el tema del consorcio. Esa participación de forma activa puede darse tanto en la gestión como en las operaciones. ¿Cuál es el origen de este tema? Particularmente la existencia de contratos de consorcio y por ende consorcio sin contabilidad independiente, básicamente está originado por un tema de contratación con el Estado. Usualmente la OCE, muchas veces para poder calificar para determinadas situaciones, requerimos estar constituidos como un consorcio, como un contrato asociativo. Y nos exigen que tengamos una intervención abierta y responsabilidad solidaria de todos los contratistas cuando actúan conjuntamente. Eso probablemente obliga a que muchos contratos de asociación o participación de forma oculta trabajen como consorcios. Afectación de bienes. Los bienes que los miembros del consorcio afecten al cumplimiento de la actividad que se han comprometido continúan siendo de propiedad exclusiva de estos. La adquisición conjunta de determinados bienes se regula por las reglas de copropiedad. Este tema particular aquí, tratándose de consorcios sin contabilidad independiente, es el mejor ejemplo de que los bienes van a seguir en propiedad de cada uno de los partícipes o del operador. Y en el caso particular de este tipo de consorcio que estamos analizando, la adquisición la realizará el operador o la adquisición la realizará un partícipe, y es quien justamente va a usar estos bienes teniendo como objetivo contribuir al objetivo que se busca en el contrato de consorcio. Entonces, se queda cada uno con sus bienes. En el contrato de consorcio sin contabilidad independiente, ninguno de los partícipes ni el operador se van a deshacer de los bienes, sobre todo considerando que hay un tiempo máximo para efectos de la vigencia de este contrato. ¿Qué pasa en la relación con terceros y responsabilidades en el caso de consorcio? Artículo 447 de la Ley General de Sociedades. Cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el desempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular. Cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del consorcio, solo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley. Como veremos, este tema en el módulo tributario, el tema de responsabilidad solidaria, tiene una connotación diferente desde la perspectiva del Código Tributario. Eso lo veremos más adelante. Pero desde una perspectiva societaria, vamos a ver que hay una responsabilidad solidaria que puede afrontar cada uno de los partícipes, ¿no? Si es que se pacta en el contrato o lo dispone la ley, como nos dice aquí. Bien. También hablemos que en un contrato de consorcio, como todo contrato asociativo, debe haber algún sistema de distribución de utilidades o de resultados, ¿no? El contrato deberá establecer el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio. De no hacerlo, se entenderá que es en partes iguales. Esto es importante. De todas maneras, al momento de redactarse el contrato de consorcio, es que esperar que el asesor legal solicite a cada uno de los partícipes que le indiquen cuál es el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Pero si hipotéticamente no hubiera en ninguna de las cláusulas del contrato, pues sencillamente se va a entender que es en partes iguales, dependiendo del número de miembros del consorcio. Esta regla también es importante. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de contrato? Antes de describirlas, hemos revisado algunos artículos
de la Ley General de Sociedades, como ustedes podrán haberlo visto, ¿no es cierto? Hemos hablado de la definición del consorcio, el artículo 445, el artículo 446, afectación de bienes, ¿no? El artículo 447, relación con terceros y responsabilidades, y el artículo 448, sistemas de participación. Obsérvese que la Ley General de Sociedades no me señala en ningún momento tipos de contrato de consorcio. Nosotros en el presente taller estamos tocando uno de ellos, que es sin contabilidad independiente. Esa separación no la busquemos en la Ley General de Sociedades. Esa separación la vamos a encontrar en la norma del impuesto a la renta y la abordaremos también en el módulo 2 cuando toquemos ese tema. Por lo tanto, las reglas aquí son para los consorcios en general. ¿Ok? Eso es importante. Repasemos algunas características típicas de este contrato. Es un contrato asociativo, nominado y típico. Está regulado en la Ley General de Sociedades. También regula las relaciones de participación o integración en uno o más negocios o empresas que emprenden en conjunto los consorciados en interés común de todos ellos. Es decir, cómo van a realizar un negocio, cuál es el aporte de cada uno de ellos, quién es el que va a encargarse de centralizar, va a ser el operador, tratándose de contratos de consorcios sin contabilidad independiente. Algo que también debemos de recordar es que este tipo de contratos asociativos no va a llegar a registros públicos, no genera una persona jurídica. Por lo tanto, una característica importante, como vemos aquí y lo refuerzo, no está sujeto a otra formalidad que la de constar por escrito. Todo contrato asociativo debe constar por escrito. Repito, debe de constar por escrito. Y se sugiere, como veremos más adelante, que tenga firmas legalizadas notarialmente para efectos de determinar la fecha cierta. 2. No origina la creación o nacimiento de una persona jurídica. Por ende, no tiene denominación social ni razón social. Probablemente ustedes me digan, oye, le hemos puesto consorcio tal, eso figura en el contrato, pero si no me está generando persona jurídica, entonces obviamente no va a haber denominación social ni razón social. Eso simplemente es un nombre de consorcio, pero no reúne las características para poder decir es una denominación o razón social, valga la redundancia. Otra situación importante es que se mantiene su autonomía, es decir, todos los consorcios asociados participan en forma activa y directa en los negocios o empresas materia del consorcio. Cada miembro del consorcio debe llevar a cabo las actividades que en el contrato le ha encargado o cuyo compromiso ha asumido según el mismo instrumento, ¿no? Entonces, no hay una mezcla de algo, no hay aportes de capital directamente, constituir una nueva persona jurídica, no, cada uno hace sus cosas. Y también, de acuerdo a lo que se comprometió, de acuerdo al contrato, tiene que realizarlas. Cada consorciado también hay que tener cuidado que si estamos firmando un contrato que genera una serie de derechos y obligaciones, esas reglas deben respetarse. Cada consorciado debe coordinar su respectiva actividad con la de los demás, eso es importante, de acuerdo con los procedimientos y mecanismos del contrato de consorcio. Si no está bien redactado ese contrato de consorcio, no encontramos este tema. Recordemos que un contrato regula dos cosas: los derechos y las obligaciones. Y tienen que estar para efecto de evitar algún tipo de conflicto que ocurra a futuro. 2. Los bienes que se asignen a los negocios o empresas del consorcio permanecen en propiedad de cada miembro. En el caso particular de contratos de consorcio sin contabilidad independiente es la mejor evidencia porque no existe el consorcio. No existe, simplemente tenemos un operador que va a centralizar ciertas transacciones. Otra, cada miembro del consorcio adquiere derechos y obligaciones a título particular a realizar operaciones del consorcio con terceros. ¿Qué más tenemos que recordar? La ley regula los casos en que procede la responsabilidad solidaria de los miembros del consorcio frente a los terceros cuando se contraten con este. En el caso particular del ámbito tributario, el Código Tributario regula la responsabilidad solidaria, que la vamos a ver nosotros más adelante. Por ejemplo, ustedes ahorita probablemente estén diciendo, seguramente como son 4 partícipes, cada uno es del 25% y si hay una deuda se divide entre 4 o algo así. Probablemente estén pensando, más adelante en el módulo 2 vamos a abordar de forma más explícita este tema para ver qué es responsabilidad solidaria. Seguimos. El contrato debe establecer los sistemas de participación de los miembros en las utilidades y pérdidas en el consorcio.
Si no está, ya dijimos, se hace de forma proporcional a cada uno de ellos, en partes iguales. Es un contrato sujeto a plazo. Este es otro tema también importante, sobre todo en los contratos de consorcio sin contabilidad independiente para efectos tributarios. El plazo máximo que tenemos es de 3 años, para lo que estamos viendo en este taller. Pero, sin embargo, la norma dice es un contrato sujeto a plazo determinado o determinable. Pues es 4, 5, 6, 7, 8 años. No hay problema. Es la norma tributaria, la ley del impuesto a la renta que regula el tiempo para efectos de clasificar. En el caso de los contratos que estamos nosotros estudiando aquí, en máximo 3 años. Pero nos habla también determinado o determinable. Determinado si es que lo encontramos pactado expresamente en el contrato y determinable si es que lo podemos deducir del objeto del contrato. ¿Por qué? Porque probablemente somos proveedores del Estado y el contrato estipulado que nosotros le vamos a proveer bienes o servicios durante 6 meses. Es obvio que el contrato solamente va a tener vigencia por este tiempo, aun cuando no figure el plazo dentro de sus cláusulas. Finalmente, hay que revisar este tema importantísimo, lo voy a recalcar, implicancia tributaria, la fecha cierta. Es importante que cuando se redacte el contrato de consorcio sin contabilidad independiente, del que estamos hablando en el presente taller, esas firmas legalizadas notariamente, es importante ese tema, porque para efectos tributarios poder probar desde cuándo tiene vigencia el mismo. Puede que para efectos legales tenga otra regla, pero para efectos tributarios es necesario la fecha cierta. Existe la necesidad de la fecha cierta, que es la constancia auténtica del momento en que un acto jurídico se verificó, contrato. Se puede determinar que solo podría calificar como documento privado de fecha cierta previa verificación de los sellos y firma del notario suscrito. Entonces, no se olviden de verificar. Si es que ustedes están trabajando ya contratos de consorcio con o sin, es importante ver la fecha cierta. ¿Cómo lo evalúo? Hay que ver que ese contrato se haya firmado legalizada notarialmente. Firmas legalizadas notarialmente. Entonces, ¿cuáles serían en esencia los pasos para celebrar un contrato de consorcio? Acordar, celebrar un contrato de consorcio. Si bien es cierto, el abogado es opcional, yo pienso que sí es necesario porque tiene que revisar el tema de las cláusulas para ver las implicancias de cada uno, sobre todo el tema de derechos y obligaciones. Se redacta el contrato de consorcio según lo especificado por los consorciados. Se presenta ante el notario para la legalización de firmas. La Ley General de Sociedades no dice nada, pero ya les dije, para efectos tributarios es necesario por el tema de la fecha cierta. Y se presenta una copia SUNAT en la cual comunicamos el tema. Plazos y demás aspectos lo vamos a ver en el módulo 2 que trata los aspectos tributarios. También podemos hablar de que así como nosotros podemos dar inicio a un consorcio, también obviamente finaliza. Puede haber una finalización total o parcial. ¿Cuál es la diferencia total? Cuando definitivamente ya no realiza operaciones. ¿Qué puede haber pasado? Por el cumplimiento del plazo, por el acuerdo de los consorciados, por imposibilidad física o jurídica de realizar el negocio. Pero también puede darse un fin del consorcio parcial, es decir, que alguno de los consorciados, algunos partícipes, salga del negocio, se retire y eso implique una modificación del contrato de consorcio. De allí que tengamos nosotros fin parcial, que puede darse por separación, por exclusión o incumplimiento, por fallecimiento o incapacidad permanente. Entonces tengamos en cuenta estas reglas para efectos del manejo de este tema.